Yo, como director de este Centro de Formación de la Cooperación Española aquí en Santa Cruz de la Sierra, os quería dar la bienvenida a todos y a todas a este conversatorio que hemos organizado y al que hemos titulado Retos y desafíos de patrimonio cultural inmaterial en Iberoamérica, de lo tradicional a lo contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. Hacemos este conversatorio como una forma de compartir lo que ocurre en este centro de formación durante las horas laborables y compartir, como digo, el conocimiento que se comparte en estos espacios con la ciudad de Santa Cruz principalmente, así como poderlo compartir con aquellos que no pueden estar aquí porque lo estamos grabando y lo subiremos después a nuestra página de YouTube. Esta reunión a la que hago referencia, que lleva teniendo lugar desde ayer y hoy, es una reunión para la implementación del Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Es una reunión organizada por la Secretaría General Iberoamericana que tiene este plan, fue aprobado en la Cumbre de Cartagena Indias del año 2016 en respuesta a lo dispuesto por la Declaración de Veracruz, aprobada en el marco de la 24 Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de 2014. Pues bien, sobre la base de los expertos y de los países representados en esta red que están aquí con nosotros en nuestro centro ayer y hoy, es por lo que hemos querido organizar este conversatorio. Los temas que vamos a tratar, va a haber una introducción al espacio cultural, patrimonio y desarrollo sostenible será otro de los temas, la apropiación social del patrimonio, uno de los ejes fundamentales del Plan de Patrimonio Iberoamericano, el patrimonio en la era digital, patrimonio, memoria, herencia e identidad. Y para ello nos acompañan aquí 5 expertos a los que voy a ir introduciendo de manera que posteriormente vayan haciendo una breve exposición de unos 10 minutos máximo de cada uno de vuestros temas. En el orden que he ido mencionando estos aspectos del conversatorio, en un principio va a intervenir Mónica Pisani con el tema Introducción al Espacio Cultural de la SEGIP. Ella es directora de la Oficina de la Secretaría General Iberoamericana para los Países Andinos, con sede en Lima, profesional con amplia experiencia multilateral en diversos mecanismos de la ONU. Actualmente impulsa junto a su equipo la cooperación y el diálogo en la subregión. Mónica, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Para mí es un privilegio estar acá y voy a empezar muy brevemente contándoles qué es la Secretaría General Iberoamericana. La Secretaría General Iberoamericana es un mecanismo, una instancia intergubernamental que organiza las cumbres iberoamericanas y que da apoyo a los países en el tema de la cooperación. Los países que conforman el espacio iberoamericano son los 19 países latinoamericanos de habla hispana y Brasil, más España, Portugal y Andorra. Y este espacio iberoamericano tiene 3 áreas grandes de trabajo que son cohesión social, educación y el espacio cultural, que es el que mayor peso tiene dentro de la organización. De los 25 programas que tenemos de cooperación, más de la mitad pertenecen al espacio cultural. Durante estos días hemos estado conversando ayer y hoy sobre el patrimonio inmaterial, sobre el patrimonio. Y a mí me parece que siempre para saber un poco hacia dónde vamos tenemos que conocer de dónde venimos. Y estos 2 días pues han sido un poco para hablar de esos temas. Tenemos que escuchar con atención las historias que nos cuentan nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros ancianos. Escuchar con atención las historias que construyen cada día en nuestras comunidades y en nuestras ciudades. A lo largo de estos 25 años, desde que se creó la Secretaría General Iberoamericana, se han ido generando iniciativas, institucionalidades, mecanismos de reconocimiento y fortalecimiento de la cultura en Iberoamérica.
Hoy tenemos la convicción de que casi todos los temas de la cultura, que son en definitiva los temas de la sociedad, brindan una enormes posibilidades de desarrollo siempre que se reconozca el valor central de la cultura y se planteen las preocupaciones acerca de las identidades culturales, el rol de las comunidades originarias y afrodescendientes, las lenguas, los derechos culturales y el diálogo intercultural. En todo el mundo se ha reconocido el valor de la cultura y sus contribuciones al desarrollo, a la lucha contra la pobreza, a la seguridad alimentaria, a la salud, la alimentación, la igualdad, en fin, sus contribuciones a la construcción de tejidos sociales más fuertes, más resilientes, más justos, más solidarios. Y muy especialmente yo quiero hacer mención, en la Cumbre de Antigua se reconoce explícitamente el vínculo entre cultura y desarrollo. Yo no me voy a extender hablando de la Agenda de Desarrollo del 2015, pero todo lo que hacemos contribuye al logro de esa agenda. El patrimonio inmaterial de los pueblos es ese que se manifiesta en las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, las artes, el espectáculo como la danza, el teatro. Hoy conversábamos de las distintas, los distintos de cada uno de los países, de la variedad, de esa amplia gama que constituyen el patrimonio de cada uno de los países. De los usos sociales, de los rituales, de los actos festivos, de los conocimientos y los usos relacionados con la naturaleza y el universo y con las técnicas artesanales tradicionales, de las recetas, de las comidas, todo eso constituye nuestro patrimonio. Este patrimonio es el vehículo de la cultura y de la identidad. La lengua cumple un rol fundamental en la construcción de conceptos y por lo tanto en la comprensión del mundo, del bienestar y del desarrollo. Por eso este año que estamos celebrando además el año de las lenguas indígenas, tenemos que hacer también un llamado para que reflexionemos sobre la importancia de preservar y de conservar esas lenguas que son parte de nuestro patrimonio. Porque si perdemos una lengua, perdemos no solamente la lengua, sino perdemos una cosmovisión, perdemos la historia. El patrimonio inmaterial es ese conocimiento profundo de quiénes somos y hacia dónde vamos. Es esa historia que se cuenta de diversas maneras y que nos permite también vislumbrar el camino por el que hay que avanzar para construir ese futuro que queremos, ese futuro donde ninguno de nosotros se quede atrás. Yo cierro ahí. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Para hablar sobre patrimonio y desarrollo sostenible, tenemos con nosotros a Araceli Sánchez Garrido. Ella es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Antropología y Etnología de América de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos de España. Ha trabajado en numerosos países de América Latina organizando y dirigiendo cursos relacionados con la antropología, la museología, el turismo y la gestión del patrimonio cultural en relación con proyectos de cooperación al desarrollo. Desde 2013 es la jefa adjunta de Cooperación Cultural del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas en la ECID. Desde este puesto se ocupa de la aplicación de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, así como de la transversalización de la diversidad cultural en los proyectos de cooperación al desarrollo de la ECID. Araceli. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Me han dicho que hable del patrimonio y el desarrollo en 10 minutos. Entonces, eso es una tarea complicada, pero sí la gente que conoce a la Agencia de Cooperación Española sabe que es una seña de identidad de la cooperación española. La única agencia que ha trabajado siempre desde esa perspectiva es la nuestra, es la Agencia Española. Y empezó con un programa que se llama Patrimonio para el Desarrollo. Patrimonio para el Desarrollo empezó siendo una recuperación de edificios, hace 30 años, empezó recuperando edificios singulares, históricos, de carácter colonial, durante muchos años, que se convirtieron en recuperación de espacio público. Yo creo que una de las cuestiones clave de los éxitos de la Agencia Española de Cooperación ha sido cómo a través y a partir de las intervenciones en edificios patrimoniales
y en lugares donde la violencia está laminando la vida de las personas, han sido activos fundamentales para ir recuperando algo clave que es el espacio público, que está ahora mismo en todas las agendas. Eso empezó siendo de esa manera y con el transcurso del tiempo se fue configurando en una estrategia como la hay de género, la hay de medio ambiente, en la cooperación española, que es la estrategia de cultura y desarrollo. ¿Qué significa cultura y desarrollo? Cultura y desarrollo significa trabajar primero con las perspectivas de nuestros socios, de los países, no imponiendo, sino compartiendo. Significa además poner al servicio del desarrollo de las personas, de las localidades, de los municipios, de los pueblos, pero sobre todo, como digo, de las personas, la herramienta de la cultura como un elemento de desarrollo. Hace ya mucho tiempo que el desarrollo no es un desarrollo económico. Hace ya mucho tiempo que las agendas internacionales acordaron que el índice de desarrollo humano debía marcar ese crecimiento. Y uno de los rubros fundamentales que tiene la idea del desarrollo humano es precisamente la manera de vivir. Y la manera de vivir es la cultura. Y la cultura se expresa de una manera material o inmaterial en el patrimonio. El patrimonio es el producto de la cultura, es el elemento que deriva de la cultura. La cultura es una esencialidad en las sociedades. Nosotros somos sociedades, somos individuos y, por tanto, generamos maneras de entender el mundo, maneras de ordenar el mundo. Eso significa que hay muchos mundos, hay una enorme diversidad y es lo que habitualmente se llaman cosmovisiones, que es la manera en que los grupos y sociedades ordenan el mundo. Y esa ordenación del mundo tiene unos productos, tiene unas respuestas, tiene a unas angustias, a unas maneras de ver, entender, y todo eso en un mundo global como es el que tenemos hoy día es un gran reto, porque en este mundo el gran reto es gestionar todo eso, gestionar en la política nacional, gestionar en la política local, gestionar en el multilateralismo, es decir, ese es el gran reto. Y la globalidad, en un principio, parecía que iba a arrasar con todos esos patrimonios, con todo eso que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, que lo ha definido muy bien Moni. Pero justamente está ocurriendo lo contrario. Frente a esos fenómenos masivos que hoy día se están produciendo de la globalidad, donde todo el mundo está conectado, las redes, en fin, todo, ustedes no se dan cuenta de cómo las sociedades, los grupos se van reafirmando en cuestiones nacionalistas o en cuestiones nacionales, porque el ser humano tiene un ADN que no está hecho para ser gregario. Nosotros no pertenecemos a la familia de los caprinos ni a la de los bovinos, somos sapiens, y los sapiens tienen esa característica. Entonces yo creo que el patrimonio para el desarrollo lo que hace es utilizar los bienes que ha generado una sociedad para recordarle a esa sociedad que es el elemento que los cohesiona. Eso es lo que crea cohesión. Porque y además eso lo siente uno cuando está fuera o incluso cuando reconocemos unos símbolos, reconocemos un lenguaje, reconocemos unas identidades, unas señas, en ese momento se despiertan unas afinidades. Esto es lo que deben conseguir los gobiernos locales y nacionales con su población. El patrimonio es uno de los nexos que puede crear ciudadanía, porque es lo que hace que la gente se relacione, es lo que dirime, es lo más suave para hacer diálogo, porque desde ahí es donde se hace el diálogo intercultural, es donde debería hacerse el diálogo político, porque las sociedades, los grupos, incluso dentro de los países, y yo vengo de un país que tiene 17 comunidades autónomas, que es un lío, todos tenemos que organizarnos, porque todos tenemos que convivir. Y entonces, ¿cuál es el elemento más amable? Obviamente es la cultura, pero la cultura entendida en esas maneras. El cine, el teatro, la industria cultural, todo eso está fenomenal. Esas son industrias, como pueden ser las cárnicas, las farmacéuticas o las madereras. Pero la cultura no es la industria. Es industria, pero no solamente. La cultura en el desarrollo es el elemento que permite la cohesión, y eso es mirar a los otros. Cuando la cooperación española va a un lugar a trabajar, lo primero que hace es hacer un levantamiento de información. Y es una información en donde los datos económicos son importantes, obviamente, porque lo que se persigue con la cooperación es la mejora de la vida de las personas. Pero no es lo único. Hay que mirar
si vamos a hacer intervenciones en vivienda, que nos ha ocurrido. En Nicaragua, por ejemplo, hubo un plan en Sutiaba, en un barrio indígena, donde se hicieron viviendas para la población indígena y no tenían cocina. Entonces, las autoridades locales, las nacionales y los críticos, bueno, unas casas sin cocina. No, es que la cocina en las comunidades indígenas en las que estamos trabajando está fuera y es comunal. Y si nosotros hacemos una comunidad dentro, estamos rompiendo un ciclo de relación y cohesión de esa comunidad que acabaría con eso. Y además se hizo consensuadamente con la comunidad. Nosotros no planificamos desde Madrid cómo tiene que ser la vivienda, planificamos con ello y además utilizamos los materiales que han funcionado en el lugar determinado. Es decir, no hacemos techo de calamina con cemento, o, no sé cómo le llaman aquí al cemento, pero al hormigón, hacemos tapial, hacemos construcción tradicional. ¿Por qué? Porque es la que funciona en las temperaturas, porque si hay un terremoto es la que se sostiene, porque es la que previene del frío y del calor, porque la vivienda tiene que ver con eso. Entonces, en ese sentido, en este contexto, es donde tiene sentido la cultura y el desarrollo. Insisto, la industria cultural tiene que existir, por supuesto que existe. La producción intelectual, la creatividad, es otro de los grandes activos de la cultura, pero el desarrollo necesita de esto que les acabo de decir. Y eso, y ya no me extiendo más, luego hablamos de lo que ustedes quieran, pero bueno, eso era lo que quería contarles. Muchas gracias, Rafael. Sobre la apropiación social del patrimonio, uno de los ejes fundamentales del Plan de Patrimonio Iberoamericano, nos va a hablar Gabriela Gil Berenzuela. Ella es licenciada en Artes por la Universidad Central de Venezuela, egresada del posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona, España, y de la maestría en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene experiencia docente a nivel de licenciatura y posgrado en diversas universidades de México, España y Venezuela, en las áreas de gestión y promoción cultural, gestión del patrimonio, gestión de museos y exposiciones, museología, administración de proyectos culturales, gestión de las artes y arte latinoamericano. Adelante. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este conversatorio con todos nosotros y hacer de este espacio hoy, durante una hora, justo un espacio de apropiación. Les comento un poquito, les voy a dar la vuelta porque la apropiación social del patrimonio es uno de los ejes fundamentales del plan que se ha planteado hace 3 años. Es un plan que pertenece a la serie de programas transversales que SEGIP, a través del espacio cultural, ha tenido la necesidad de implementar por precisamente una necesidad sentida de los países de poner como sobre la mesa qué está sucediendo con el patrimonio. Quizás muchos de nosotros, cuando pensamos en la palabra patrimonio, ¿qué pensamos? Probablemente pensemos, o se nos viene a la mente, probablemente la materialidad de este patrimonio. Es decir, pensamos en monumentos, en edificios, en toda esta parte material que durante muchos años hemos apreciado, hemos conservado, hemos restaurado, hemos compartido, nos ha servido como un ámbito de educación. Y en los actuales momentos el término de patrimonio, el concepto y la aproximación al patrimonio ha variado mucho. En ese sentido tenemos aproximaciones muy distintas. Lo que viene a cumplir este Plan Iberoamericano de Patrimonio tiene que ver con varios ejes que hemos sentido que probablemente hace falta trabajar coordinadamente desde un espacio muy importante, que es el espacio de la cooperación iberoamericana. Por eso estamos aquí, varios actores, que nos dedicamos justo a la cooperación iberoamericana. Cada país tiene sus normativas, tiene sus leyes, tiene sus instituciones que resguardan y conservan patrimonio, y lo que queremos hacer es, de todos estos ámbitos que hemos aprendido cada uno de los países, compartirlos y ponerlos al servicio de la región iberoamericana.
Por eso se crea el Plan Iberoamericano de Patrimonio, que básicamente tiene 3 ejes. Un primer eje que tiene que ver con normativa, con ámbitos jurídicos, con todo aquello que nos da, además, certeza dentro de los ámbitos de las leyes y el derecho constitucional. El segundo eje es un eje mucho más amplio, que es el que venimos a trabajar en estos 2 días, que hemos tenido además unas sesiones de trabajo fantásticas, donde pues los países expresan que más allá de los objetos, que sí son muy valiosos y nos han dado, nos producen, y podemos rescatar toda la parte histórica a través de estos objetos, pues también hay procesos que muchas veces no tenemos como tan a la mano el conocimiento y que necesitamos precisamente divulgar y difundir y sobre todo preservar. En el argot del patrimonio se llama salvaguardar el patrimonio. Es decir, aquello que no podemos hacerle una conservación quizás física al objeto material, pero que si no lo protegemos y no lo salvaguardamos, también está en riesgo de perderse. Ese es un poco el eje 2 de este plan de patrimonio, y que uno de los aspectos fundamentales de este eje como medular que cruza el plan es la apropiación social. Es decir, ¿qué es la apropiación social del patrimonio? Es aquello que nos da, además de identidad, nos da ciudadanía. Es algo que acaba de mencionar Araceli, que creo que es muy importante porque eso nos da sentido de pertenencia. ¿A dónde pertenecemos? ¿Cómo pertenecemos? ¿Con quiénes construimos el conocimiento? ¿Con quiénes construimos la educación? ¿Con quiénes construimos el día a día? Esos son los usos del patrimonio, aquellos que nos da pertenencia. Es muy interesante también, ahora que escuchaba a Araceli, que hablaba de que todo se gestiona, precisamente este plan viene a cumplir algo y a tratar de llegar a un ámbito de gestión, una gestión transversal que cruza los 22 países que conforman la región. Este uso o apropiación del patrimonio, lo que queremos promover y difundir es que la gente, las comunidades, los saberes tradicionales, todo aquello que nos da esta característica que nos cohesiona socialmente, es a través del patrimonio, es una manera de poderlo alcanzar. Yo lo dejaría hasta aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Enrique Vargas Flores, nos vas a hablar del patrimonio en la era digital, tema también fascinante. Él es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP. Participa en todos los comités intergubernamentales de los programas iberoamericanos de cooperación cultural. Es doctor honoris causa por el Claustro Doctoral México en 2014, integrante del Consejo Asesor del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, ponente y conferencista en foros internacionales, especialista en derechos culturales, gestión y cooperación cultural internacional. Enrique. Muchas gracias, José Lorenzo, muchas gracias a todos. La verdad que es un privilegio poder compartir este panel de lujo esta noche y poder estar aquí con todos ustedes. Malena, te agradezco mucho, la verdad, y a todo el equipo de este centro de formación que hacen posible este tipo de encuentros, que es un diálogo. Creo que el formato es absolutamente cordial para poder generar la oportunidad de compartir un poco en lo que estamos reflexionando, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando y sobre todo construyendo juntos. Y la verdad, Sergio, reencontrarte en este espacio, la verdad que es muy grato, sobre todo por el enorme trabajo que desde el banco están haciendo y la visión tan extraordinaria que están teniendo al respecto. A ver, yo creo que cuando hablamos del patrimonio en la era digital es uno de los retos más difíciles para poder abordar. Creo que en esto nadie estábamos preparados. Creo que de repente despertamos y la era digital llegó para permanecer, para transformar
para convertir todo en una velocidad que no hay necesariamente el tiempo o no nos damos el tiempo para poder reflexionar lo que está significando la irrupción de la era digital en esta vida diaria, en esta cotidianidad, en esta capacidad que tenemos de registrar cómo se ha construido la humanidad y cómo se han construido nuestras sociedades. Pero todos estamos ahí. Cuando llegamos, bien nos dijiste, por favor, silencia el teléfono, y todos lo sacamos, tomamos una foto. Yo les pediría que aquellas fotos que quieran realmente preservar, imprímanlas y consérvenlas impresas, como tenemos estos álbumes de familia, que si no lo están haciendo, háganlo. De verdad los invito a que lo hagan. Y con eso trato de decir que no podemos ser tan irresponsables en nuestra vida diaria, en esta cotidianidad y en este día a día que tenemos, de estar tan expuestos como estamos a tanta información, y que ninguno de nosotros somos capaces, ninguno, de procesar toda la información a la que estamos accediendo. A todos esos contenidos, sean patrimoniales o sean susceptibles de ser futuros patrimonios, no estamos teniendo la capacidad como individuos de diferenciar qué es verdad o qué es virtual. Si nosotros ahorita hacemos una encuesta y nos ponemos a reflexionar sobre eso, todavía tenemos elementos de dónde agarrarnos para poder identificar qué es qué. El problema no somos nosotros. El reto más grande está en las nuevas generaciones y en los niños, que no están sabiendo diferenciar una cosa de otra. Y creo que es una responsabilidad de todos, por lo menos detenernos 5 minutos y ver qué ha pasado y por qué cuando hablamos de patrimonio en la era digital, hoy tenemos una cierta capacidad, desde lo institucional hasta lo familiar, de ir entendiendo y de ir descifrando todo esto. Miren, a manera de ejemplo, la gente especialista en archivos nos dice, oigan, sí, lo digital es una maravilla. Hay que digitalizar para que la gente pueda acceder al documento y no manipularlo, ¿no? Para que lo podamos subir a internet y compartirlo, y para que los investigadores puedan conocer un determinado documento y ya no tengan que viajar al archivo o la biblioteca X. Pero el mejor soporte sigue siendo el papel. Porque hay documentos de cientos de años que ahí están y que son estudiados, y que el papel sigue siendo el soporte. No caigamos en estos espejismos de que lo digital viene a solucionar todo y que todo lo que se está preservando y digitalizando es para siempre. Porque todos los primeros procesos de digitalización que se hicieron, hubo que migrarlos. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando. La gente que trabaja en un archivo, en una biblioteca, que tienen, o en las televisoras, ¿no?, que tienen que ir preservando, o el cine, las filmotecas, etcétera, qué bueno que se hace, pero hay que ser conscientes de que hay que ir cambiando y que hay que ir migrando. Toda la inversión que se hizo en los estados, que fue impresionante, para empezar a digitalizar todas estas fuentes de información, ha tenido que requerir de nuevas inversiones, porque cuando creíamos que ya tener el archivo X digitalizado ya era, la realidad nos dijo que no, cambió la tecnología, cambiaron los soportes, etc. Por eso nosotros estamos impulsando un centro no de innovación tecnológica, eso que lo hagan los grandes desarrolladores que ya lo hacen. Nosotros queremos impulsar un centro de obsolescencia tecnológica. Es exactamente al revés, y lo queremos hacer en Panamá además. Veo a mi querido amigo de Panamá. ¿Por qué? Porque yo les pediría también, y no es que conserven todo, pero hay centros especializados. No tiren una sola televisora, un televisor o una vieja videocasetera, no las tiren a la basura. Créanme lo que hay lugares que son especialistas para ocupar como refacciones que están allá adentro,
que sirven para que después un X video pueda ser reproducido. O nada más acordémonos lo que eran los cilindros, ¿no? de Edison, todo esto. Bueno, todo eso se ha ido digitalizando y gracias a que hay aparatos para seguir oyendo esto, es posible hoy escuchar y poder acceder a estos sonidos, a estos documentos sonoros, filmográficos, videográficos. Ahora, fíjense cómo en los últimos años, porque también hay que decir, aquí tenemos acceso al internet, nos conectamos, pagamos nuestro recibo mensual, nos llega la telefonía, estamos conectados, nos mandamos WhatsApps, todo esto. Todos estamos muy conectados, pero la sociedad en su conjunto no está totalmente conectada. Todavía existen enormes brechas de acceso al internet y a todos los aparatos. Pero también les tengo buenas noticias. En los últimos 10 años, en Latinoamérica, se hicieron de la manera más eficaz las mejores inversiones. O sea, lo que le llaman los informáticos y todo esto, la carretera, los cables, los fierros, se invirtieron, los grandes desarrolladores pusieron el dinero correcto y tomaron a su tiempo las decisiones correctas. O sea, por un lado tenemos los grandes contenidos, porque somos generadores de enormes contenidos de toda índole, porque yo no me cansaré de decirlo y en cada mesa en la que estoy siempre lo digo. En cultura somos potencia mundial. A lo mejor en otras cosas no seremos potencia, pero en cultura somos una potencia. Somos grandes generadores de contenidos culturales. Tenemos eso por un lado. Tenemos que toda la enorme capacidad de inversión que se hizo para la difusión y divulgación de estos contenidos se hizo de manera correcta. Ahora el reto es hacerlo bien y comunicar bien. ¿Por qué? Porque muchas incluso constituciones ya reconocen los derechos culturales, reconocen el acceso para el goce y disfrute de la cultura, y ahí es donde la era digital nos permite también difundir, nos permite llegar a donde no se llegaba antes, porque antes las bibliotecas, que ahí están y deben de seguir estando, bueno, pero también si tenemos ese fondo digitalizado, podemos difundirlo para que otros puedan acceder a eso. Entonces, tenemos los contenidos, tenemos la tecnología, ahora tenemos el enorme reto de que la gente tenga acceso a esa tecnología. Y además, que tengan un acceso en la medida de lo posible, con capacidad de discernir, con capacidad crítica y con una capacidad de ir reconociendo lo que nos es inmediato, lo que nos es propio, lo que nos es nuestros primeros referentes, y no nada más estar aspirando a aquello otro que no me pertenece, que es una aspiración de cualquier sociedad. Y pasó con una serie de televisión. Creo que todos los que estamos aquí tenemos la edad para recordar esa serie norteamericana que se llamaba Friends. Bueno, esa serie modificó formas de vida. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos su industria audiovisual es estratégica para ellos. Esto está totalmente estudiado, documentado, que después de la industria, a mí no me gusta decirlo así, pero de la industria de la guerra, de la industria del armamento y todo esto, es para los Estados Unidos la industria del audiovisual, donde exportan todo, sus formas de vida, qué voy a vestir, qué voy a comer, cómo me voy a relacionar. Y el resto de las sociedades, que somos sociedades muy aspiracionales, bueno, pues vemos que el vivir como en el departamentito de Friends, donde se altera la cocina, donde ya se integra, ¿no? Donde cambian las formas de vida, ahora resulta que después de unos años, en casi todo el mundo, se han integrado estos nuevos tipos de departamentos al estilo Friends. Si no lo habían reflexionado, los invito a que piensen en esto, para que vean la influencia que tiene el audiovisual. Y también generamos y estamos transmitiendo algo maravilloso que tenemos en nuestra región, que es nuestra narrativa. Si algo nos diferencia y nos caracteriza del mundo, es esa narrativa que tenemos
por el sincretismo cultural, por cómo nos hemos construido y que tenemos piezas maravillosas en audiovisual que se pueden mostrar y que se están mostrando y que queda un claro registro de lo que somos. Porque sí, debo de decir, no somos ni mejores ni peores, pero somos particulares, somos únicos. Porque somos una comunidad que habla en diversidad lingüística, que tenemos idiomas mayoritarios, pero que tenemos esa posibilidad de comunicarnos, no importa si yo soy de México o hayas nacido en Venezuela o seas también nacido en Venezuela, o sea, no importa de dónde seamos, tenemos esa enorme capacidad de entendernos básicamente a través de estos idiomas vehiculares mayoritarios. Para concluir esta parte, creo que si somos lo suficientemente inteligentes en el seno de nuestros hogares, porque es ahí donde comienza todo. Sí, las decisiones estatales son muy importantes, pero en el seno de nuestro hogar somos capaces de reflexionar un poquito qué significa esto en lo que estamos hablando de lo digital o tal, ese patrimonio del que somos depositarios, que no dueños, somos meros depositarios y transmisores. Y lo que vamos generando y lo que vamos haciendo seguramente generará esos futuros patrimonios. Nada más tengamos conciencia de lo que significa vivir en la era digital. Eso es a la conclusión a lo que yo por el momento quisiera hacer, y eso no significa que sigamos haciendo esfuerzos por apostar por la tecnología, por aprender los nuevos lenguajes, por digitalizar. Hay que hacerlo, no podemos estar aislados del mundo. En un mundo en el que nosotros, en esta región del mundo, nos entendemos y nos reivindicamos desde la diversidad a la que claramente hacía referencia Araceli. ¿Por qué? Porque nos entendemos en diversidad cultural frente a la hegemonía cultural. Ese es el diálogo donde lo digital y el patrimonio tiene que jugar una. Nosotros nos entendemos en diversidad y estamos, vuelvo y repito, ante una hegemonía cultural. Muchas gracias. Patrimonio, memoria, herencia e identidad. Sobre esto nos va a hablar Sergio Prudencio. Él es compositor, director de orquesta, investigador y docente, fundador y director de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Ha desarrollado una estética contemporánea de reminiscencias ancestrales en obras como La ciudad, Cantos de tierra, Cantos meridianos, Cantos crepusculares, entre otros. Conduciendo artística e institucionalmente a la OIN, Prudencio ha alcanzado proyección internacional en países como Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Corea, Suiza y Uruguay. En el campo audiovisual, la música de Prudencio acompaña a más de 40 obras de cine, teatro, vídeo y danza. Recibió el premio a la mejor música original por su partitura para El día que murió el silencio, de Paolo Agazzi. Actualmente preside la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero iniciar agradeciendo esta invitación a la Agencia Española de Cooperación por permitirme estar acá, a Malena Vaca, me siento privilegiado. Quiero saludar a mis colegas de esta mesa redonda, de este encuentro. No puedo tampoco dejar de saludar a don Lorgio Vaca, una personalidad de la cultura boliviana, no solamente cruceña, a don Marcelo Arauz, que allá está medio oculto, pero siempre lo vemos y lo saludamos también con mucho afecto. Me privilegia la presencia de ustedes y me estimula para esta pequeña presentación que voy a hacer. Efectivamente, yo estoy acá como presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que es una institución con atribuciones casi exclusivamente en gestión de patrimonio. Digo casi exclusivamente porque el cerco de lo patrimonial acabamos de romperlo y somos algo más que eso, ya no voy a detallar qué, pero nuestra atribución principal tiene que ver con la gestión del patrimonio. De manera que lo patrimonial hace a nuestras reflexiones y hace a nuestra gestión propiamente tal. Y para llegar a entender bien ese patrimonio es que hemos considerado necesario ver los preliminares al patrimonio. ¿Qué pasa antes del patrimonio? Es decir, ¿cómo llegamos a que algo sea patrimonio? Y para nosotros, como institución en ese sentido, hay tres conceptos fundamentales que nos permiten llegar con cierta estabilidad conceptual a la idea del patrimonio. Estos son memoria, herencia e identidad.
En ese sentido, voy a compartir con ustedes brevemente algunas ideas. Consideramos que la memoria es el conjunto de procedimientos mediante los cuales una colectividad se relaciona con su pasado. Todos los seres humanos coinciden en la existencia de experiencias preliminares al presente, pero no todas conciben ni expresan esa existencia de la misma forma. La memoria es un síntoma de la condición humana en reacción a sus vivencias. Todas las culturas tienen memoria, pero no todas la expresan de la misma manera. Reconocemos dos elementos que mueven la memoria. ¿Cómo se activa la memoria? ¿Cómo funciona la memoria en el ser humano? En base a dos, se podría entender casi como lugares comunes: el recuerdo y el olvido. Esos son los dos activadores de la memoria. Entre aquello que recordamos y aquello que olvidamos se implanta la memoria, como un posicionamiento ante todo lo antecedente. Recordar y olvidar son las opciones. Podemos decidir qué recordamos y qué olvidamos, lo que queda con nosotros y lo que no queda con nosotros. Es decir, la memoria es un territorio de toma de decisiones, en cierta medida. Esa decisión puede ser un acto de soberanía o también una consecuencia de intervenciones. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos y por qué recordamos lo que recordamos? Y estas preguntas hacen tanto al ser individual como al grupo familiar, como a las colectividades sociales, como a la civilización planetaria. ¿Por qué recordamos lo que recordamos? ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? Es decir, la memoria hay factores influyentes en la determinación de lo que al individual o colectivo debe hacer con respecto a episodios del pasado, olvidar o recordar. Y es a partir de ahí que la memoria pasa a ser un campo de batalla. ¿Qué pasa con la herencia? Definimos la herencia como un proceso de transmisión intergeneracional de valores, bienes o principios. Sin embargo, la herencia es posible solamente si concurren a ella dos voluntades explícitas y soberanas, la de quien entrega y la de quien recibe. Quien posea valores, bienes o principios tendrá la potestad de determinar si su posesión, sea cual fuera su naturaleza, pase en pertenencia o no a una persona o colectividad, generalmente de generación posterior. Y a su vez, quien sea llamado a recibir un legado, tendrá la potestad de aceptar o no en pertenencia el objeto de la transferencia hereditaria. La herencia es entonces la expresión de acuerdos y no de relaciones naturales, no de relaciones sobreentendidas o involuntarias. Es decir, la herencia es un proceso de concurrencias. Si no hay la voluntad de quien lega y la voluntad de quien recibe, el proceso hereditario no se produce, no se consolida, no se efectúa. No es un hecho automático el de la herencia. ¿Qué pasa con la identidad? Entendemos, son todos ejercicios de definición, por cierto, que se pueden discutir, debatir, pero para nosotros es un ejercicio que lo hemos llevado hasta este punto. La identidad es el conjunto de manifestaciones que una persona o colectividad recibe, elige o construye para su representación. Es decir, que en el marco de la identidad tenemos los factores que se heredan, por cierto, biológicos, culturales, materiales, que pueden llegar a formar parte de una construcción identitaria, ¿no? Es decir, en lo biológico es obvio, en lo cultural no es ya tan obvio, pero están aspectos bastante contundentes como el nombre, como la pertenencia ciudadana, como la comprensión del mundo, del universo, etcétera, etcétera. Pero también en la construcción de la identidad están elementos que se eligen o que se toman, ¿no? Incorporaciones por vía de intercambios culturales,
conscientes o inconscientes, soberanos o condicionales, como bien refería Enrique Vargas. Pero también están en la construcción de la identidad los aspectos que se construyen. Un individuo, una colectividad pueden soberanamente determinar la construcción de elementos a través de los cuales han de representarse. Son creaciones y son conjunciones también, mezcla de herencias con asunciones. Memoria, herencia e identidad son, habíamos dicho, los factores previos, preliminares para la comprensión del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Para nosotros, de acuerdo a estas definiciones que hemos ejercitado, el patrimonio es el objeto de la herencia. Es decir, es aquel valor, bien o principio que por determinación de quien entrega y de quien recibe, se constituye en la evidencia de ese proceso. Esto es muy importante en nuestro humilde parecer. No todo ni cualquier vestigio del pasado constituye patrimonio por sí. La cualidad patrimonial se define solo cuando la herencia se consuma con participación de dos voluntades soberanas, la de quien da y la de quien recibe. El patrimonio implica aceptación, reconocimiento, identificación y compromiso de dos orillas generacionales alrededor de un mismo factor. Sin esas voluntades no hay patrimonio. Esto es importantísimo remarcar porque de esa manera podemos, creo yo, descomprimir las presiones que existen actualmente sobre los estados respecto del patrimonio. Resulta que cuando hablamos de patrimonio, los responsables somos quienes estamos en el Estado. En este caso estoy yo, Johnny Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la colectividad no forma parte de esa responsabilidad, porque no ha formado parte de ese proceso hereditario. Hay muchos patrimonios culturales declarados hasta por la UNESCO en nuestro país y en la América Latina, que las sociedades ni saben de lo que se trata. Mal podrían reconocer que forma parte de un legado patrimonial. ¿Por qué? Porque están en afectación los dos procesos preliminares, el de la memoria y el de la herencia. Es decir, que el campo en el que más deberíamos trabajar los estados es precisamente en los campos de la memoria y de la herencia, para llegar al patrimonio con cierta solvencia, con cierta lógica, con cierta sostenibilidad en su mantenimiento, en su desarrollo, en su preservación y sobre todo en su incidencia en lo que quisiéramos fuera el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los cinco. Queríamos ahora abrir un pequeño espacio para cualquier comentario que os quisieseis hacer entre vosotros, cualquier diálogo entrecruzado que quisieseis iniciar sobre alguno de los diversos temas que han ido saliendo, por supuesto los que habéis tratado y sobre los que habéis desarrollado en vuestras exposiciones. No sé si hay alguno que quisieseis puntualizar o matizar o comentar. Me ha parecido fantástica la intervención de Sergio. Muchas gracias. Porque estuvimos discutiendo y estuvimos hablando justo en estos 2 días toda la cuestión de la memoria. De la memoria, no hablamos de la herencia, pero reflexiono desde ese punto de vista donde lo pones no lo hablamos explícitamente, pero estuvimos pues viendo cómo estas memorias, en la construcción de las memorias comunes, que de alguna manera hay elementos comunes que quizás podrían venir de ámbitos de cruces hereditarios, culturalmente hablando, de nuestras regiones, pues nos dan este ámbito distinto en la gestión patrimonial. Creo que es algo que debemos contemplar y que
pues en este plan, aunque está contemplado, creo que hay que hacer más hincapié. Es decir, las reflexiones a la luz de la contemporaneidad, porque parte de lo que estamos conversando esta noche tiene que ver con la contemporaneidad. Iniciamos este proceso hace 3 años, y en 3 años es impresionante lo que el mundo cambia. Esta contemporaneidad que nos tiene hoy aquí, pues es para seguir reflexionando. En ese sentido, pues yo agradezco mucho la intervención de Sergio, porque nos abre esta posibilidad de conversar desde otros aspectos que quizás no tenemos como muy claros, ¿no? Es decir, están claros, pero nos falta trabajar un poco más. Sí, me ha gustado mucho la jerarquización en la presentación, pero me suscita muchas cuestiones. Y una de ellas es ¿dónde queda la hibridación? O sea, todas las culturas, desde que se sale de la falla del Rif, han ido hibridando hasta llegar a lo que son. Buscar, segmentar, no aceptar, decidir desde luego. Yo creo que cada uno tiene derecho a decidir su propia identidad y los grupos tienen derecho a decidir su propia identidad. Pero desde la realidad social, hay una hibridación natural, como la hay en el mundo vegetal, como la hay en el mundo animal, y esa hibridación es la que produce la diversidad. Y esa diversidad tiene que ver con la memoria, tiene que ver con una herencia que, aunque renunciemos a ella, la tenemos, y tiene que ver con todos los procesos que conforman el patrimonio. Uno tiene derecho, como nosotros en la Cooperación Española estamos trabajando en el tema de la cultura de paz y la prevención de conflictos armados. Y estamos trabajando en contextos donde hay algo muy duro, que es el tema de la destrucción del patrimonio como un arma de guerra. La decisión que están tomando algunas partes del mundo de romper, de privar, de llamar época oscura aquello que no tiene que ver con un horizonte cronológico es durísimo. Entiendo lo que dices perfectamente, porque me parece que es parte del decálogo que se tiene que cumplir. Pero creo que la no mirada sobre esa hibridación, sobre la espontaneidad de la cultura es espontánea, cambiante, dinámica y constante. Entonces, no me da miedo, insisto, estamos en un debate como un poco en plan café tertuliano, ¿no? No tiene mayor trascendencia. Pero sí que yo creo que los fenómenos estos patrimoniales, que como estamos viendo son elementos sumamente sensibles, porque el patrimonio es una de las herramientas importantes, sobre todo, y uno tiene todo el derecho, para la construcción de los discursos nacionales. Entonces, los discursos nacionales en espacios que no sé si es el caso de Bolivia, pero en espacios diversísimos como en el lugar, la construcción de discursos nacionales desde esos horizontes cronológicos a mí me parece que puede llegar a distorsionar algo que es más, que es el alma del patrimonio, que es la cultura esencial, lo que conforma a las sociedades. Eso me llama la atención. Bien, es verdad que como tengo deformaciones de trabajo de campo, ¿no? Y quizá estoy equivocada, ¿no? Pero eso sí, el patrimonio tiene ese componente que es lo que es el alma, ¿no? Eso vamos, es una opinión completamente, insisto, de café tertuliano, no tiene mayor trascendencia. Si me permite, he sido aludido, así que voy a... No, te he mirado claramente. Sí, no, porque no, yo un quiero, discurso muy bonito. Araceli, yo quiero desactivar cualquier noción que en mi exposición hubiera dejado respecto a esto. Desde luego que en la nomenclatura que he trabajado está prevista la lógica de lo que tú llamas hibridación, y nosotros entendemos como interculturalidad. Sí. Creemos, de hecho, yo al conocer el documento, el plan que Malena ha tenido a bien hacerme conocer, yo celebraba el hecho de que hablemos en un contexto tan amplio como es el del iberoamericano, así llamado, ¿no? Sobre problemas que tienen que ver de manera común
con cultura, con patrimonio y con sus consecuencias. Ese hecho me parece celebratorio y aquí concurro en ese espíritu, quiero dejar esto muy claro, ¿no? Forma parte de todos los procesos históricos de la humanidad, los intercambios, ¿no? No siempre en relaciones iguales, no siempre en relaciones simétricas y justas, pero se han dado, ¿no? Que es una noción que genera muchísimo prurito inclusive en ciertos ámbitos de la sociedad, pero que nosotros desde la Fundación también lo hemos trabajado. Voy a dar un punteo de dos ideas fundamentales, ¿no es cierto? Consideramos que para descolonizar hay que entender lo que es el colonialismo. Y el colonialismo es el establecimiento de relaciones de intercambio desiguales e injustas, justamente. Por lo tanto, descolonizar es revertir esa desigualdad sin desconocer el intercambio, ¿no? Es decir, seguiremos, y creo que la CEGIP se instala en esa visión, claramente, ¿no? Que yo celebro. Tomando conciencia del lugar que se ocupa en esas relaciones. Revertir la desigualdad tomando conciencia del lugar que se ocupa en esas relaciones. En ese sentido, se descolonizará el colonizado, pero también se descolonizará el colonizador al igualar las relaciones del intercambio. Y concluyo. Descolonizar es romper la hegemonía de una cosmovisión cultural unívoca que subordina a otras cosmovisiones distintas, bajo supuestos de superioridad e inferioridad. Descolonizar es aceptar la diversidad, ¿sí?, para generar interrelaciones basadas en mutua aceptación, en igualdad de importancia. Eso. Yo quisiera añadir que hagamos un ejercicio de toma de conciencia de los ritmos, ¿no? Lo quiero llevar al terreno de los ritmos. La construcción de las nuevas memorias está muy trastocada y no conocemos la fórmula. Las fórmulas anteriores que han sido objeto de estudio, de cómo se ha ido, llevaban un proceso, llamémosle natural, ¿no? Era un proceso mucho más apegado al propio biorritmo de la persona y de la familia, pero hoy estamos hablando ya de otra cosa. Hoy el nuevo tipo de memoria, y retomo lo que había dicho antes, con los niños, ¿no?, los chiquillos, la inmediatez y la capacidad que como están procesando la información, cómo se están relacionando y cómo están construyendo sus recuerdos y su memoria, no sé en qué vaya a resultar. No sé qué vaya a resultar. Ojalá como sociedad en buena parte del mundo seamos capaces de hacer un alto en el camino y de reconducir procesos. Pero a mí me preocupa, ¿eh? Así que yo creo que en esta dinámica, en este esquema tan claro que has hecho, Sergio, que me parece fantástico, porque de verdad le das al tema de lo hereditario, de esta transmisión, para mí le das ahí a la clave, porque es absolutamente aplicable a digital o no digital. Va mucho más allá, porque además, cómo se está dando el diálogo también, y es el relacionamiento en una familia entre quienes han desarrollado capacidades en lo digital, los padres o los abuelos, que no necesariamente han tenido la oportunidad o las habilidades en ese sentido. Yo estoy hablando de lo digital, aunque me tocó hablar de esa parte, pero creo que viene a irrumpir en el relacionamiento. Viene a contribuir, viene a ayudar, viene a favorecer. Hay que verlo también desde la parte positiva, pero tiene una parte negativa, que como sociedad no tenemos las claves ni los hilos suficientes para terminar de descifrar, porque además es un proceso inacabado, que está en constante cambio, y cuando podemos tener una aproximación nos despertamos y ya cambió, nos cambiaron la fórmula. La cultura es así. Sí, pero está yendo a un ritmo todavía mucho más acelerado. Sí. ¿Qué pasó cuando apareció el disco y qué pasó con el cine? Y digo, esto, pero hay registros. Pero ahora es tan inmediato sobre acceso a la información que está teniendo la gente.
a esa que no hay capacidad de, incluso los valores estéticos se están trastocando. Los principios estéticos con la gente, la mirada de la gente está cambiando. Sí, efectivamente, yo creo que es una época muy ecléctica y dentro de cuando ocurren estas épocas, por lo menos el pasado siempre, después de esto siempre hay grandes cosas, ¿no? No catástrofes, sino grandes cosas. Y yo creo que es un momento de reajustes planetarios, de reajustes en muchas cuestiones, hay muchísimos discursos, hay una enorme diversidad y lo único que yo creo es que el gran reto, el grandísimo reto, que es una frase casi hecha, ¿no?, es gestionar esa diversidad. Porque gestionar la diversidad supone renunciar a muchas parcelas, entre ellas de poder, y dar voz a muchos que no la tienen. Y una cosa es, como dicen en mi pueblo, no es lo mismo predicar que dar trigo. Entonces, gestionar y dar voz significa a veces renunciar, ceder espacios. Todo eso es complejo. Todo eso es complejo. Y tenemos que llegar a un entendimiento porque somos sociedades muy conectadas, muy interconectadas y sobre todo móviles. Móviles. La gente nos vamos moviendo de un lugar a otro. Esto de la inmigración, que no voy a sacar el tema, pero como ejemplo, es ponerle puertas al campo. Nos hemos movido siempre y la cultura se ha movido lo mismo que se mueven los seres humanos, porque los seres humanos son los seres culturales. Entonces, estas cosas que se hacen ahora, todo esto es un momento, y por eso yo creo que es tan importante, y ya volvemos al cauce, a la tranquilidad de la SEGIP, es tan importante hacer un plan de cultura, un plan de intervención de lo inmaterial, porque el patrimonio inmaterial no son las cosas, como decía hoy la compañera de Sevilla, son los procesos. Son los procesos. Eso es. Y entonces, encajar todos estos procesos en un ámbito como el iberoamericano, de la marinera, del espacio que estamos hablando, es iberoamericano, significa mucho. Significa mucho. ¿Sabes qué significa? 1 de cada 10 habitantes de la Tierra es iberoamericano. Eso es un número. Fíjate. Estamos hablando de una comunidad de 700 millones de personas. Y con unas tradiciones de cultura de miles de años en el Mediterráneo y en América. O sea, con una experiencia milenaria de dos mundos que se fueron a encontrar peleándose o no, seguro que se pelearon bien peleados, pero ahí estamos. Y sobre todo, el juzgar los hechos en este sentido con el corazón no va bien para gestionar la diversidad, hay que juzgarlo con los hechos reales y con la riqueza, ¿no? Entonces a mí me parece fantástico y hay que estar atento y por eso yo creo que este plan, que es muy difícil, este plan, y de hecho hemos avanzado mucho, pero aquí hay testigos de lo que está costando. ¿Ah? Todos aquí tenemos compañeros que han estado trabajando con nosotros y nos está costando, ¿verdad?, encajar las cosas, ¿no? Porque es lo más difícil gestionar todo esto. Muy bien, pues si no hay alguna intervención más, lo que hacemos es que abrimos el espacio para que aquí el respetado público pueda plantear alguna pregunta, algún comentario, pueda intervenir quien quiera. Empezamos por ahí. Johnny Guerreros, del Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia. Creo que todos han tocado temas fundamentales que realmente a veces se pasan de largo cuando se habla de patrimonio. O sea, a veces en el imaginario pensamos que todos entendemos qué es patrimonio, qué se entiende. Pero voy a retomar algunos puntos que creo que son fuertes. Se han hablado de sentidos, de procesos, y es algo que sí no hemos ido trabajando en los 2 días, el tema de la identidad. La identidad es un tema que no ha salido a discusión, creo que es algo que hemos dado sentado, porque el patrimonio y la cultura van a dar base a una identidad, que es lo que nosotros vamos a considerar como referente, lo que nos va a hacer diferentes o iguales. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también cuando queremos desligar el tema de la identidad. La identidad tiene que ser parte de estas reflexiones, pero también hay que ir entendiendo, y eso
Coincido con el tema de la dinamicidad que va generando esto, los cambios bruscos que vamos teniendo y los retos que tenemos ahora en este mundo digital, en este mundo donde lo que estamos consumiendo el día de hoy es obsoleto para el siguiente día. Pero si vamos al tema del patrimonio, no tiene esa misma velocidad. La velocidad del patrimonio tiene otras nociones, tiene otras concepciones. Y ahí queda el reto de lo que mencionaban. Pero no solamente creo que es el Estado quien tiene la misión de asumir ahí. Somos todos nosotros los que debemos empezar a reflexionar y tender puentes para que esos procesos que son tan acelerados realmente no afecten. Lo que hace unos años se consideraba como la meta, que es el desarrollo, ahora estamos viendo que no es una meta, es un proceso. Y donde no todos van a llegar al mismo ritmo. Unos van a ir llegando poco a poco, otros van a ir generando otros puentes, se van a saltar procesos, pero ahí también está el reto de nosotros de cómo vamos a ir, y ahí voy a hacer esto, cómo vamos a ir formando a las nuevas generaciones para que ellos también entiendan esta necesidad de hablar y de proteger ese patrimonio. Estamos en un momento vital, yo creo, donde realmente las nuevas generaciones son los que a quienes vamos a legar toda esta herencia, pero no sabemos realmente si le estamos dando los insumos para que ellos puedan conservarlo, protegerlo y salvaguardarlo. Y ahí está el reto de este plan, de que este patrimonio todavía persista un buen tiempo más y que tenga las condiciones para ser adoptado y para ser vivido por las nuevas generaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención por algún lado más? Adelante. Gracias. Mi nombre es Juan Murillo y quería reflexionar un poco sobre esta narrativa que hemos escuchado entre los distintos expositores, que hace relación a quizás una serie de lecturas comunes, pero cuando hablamos de que somos grandes productores de narrativa, somos grandes productores de sentido también. Y en esos términos recuerdo la historia de un compañero mexicano, un colega mexicano suyo, que cuando lleva una exposición de arte originario mexicano a París, el ministro de Cultura de la época le dice: ustedes deben estar muy orgullosos de la cultura que tienen. Y el señor mexicano le dice: doblemente orgullosos, porque tenemos esto que traemos y también somos herederos de la cultura que ustedes llevan. En ese sentido, podemos conectar inmediatamente con otro arco, que es cuando otro escritor dice: los verdaderos hijos de los conquistadores somos nosotros los que vivimos en esta tierra, porque los otros se quedaron a escuchar misa y a encender incienso. Lo cual, digamos, hace en este sentido a lo que se comenta con relación a descolonizar al colonizador. Y en ese sentido se produce, digamos, en distintos segmentos algunas situaciones de hibridación y otras de sincretismo. Entonces ahí, por ejemplo, es interesante mirar qué pasó con las religiones afro que llegaron al Caribe, que llegaron a los Estados Unidos, y qué pasó con la religión católica y los procesos nosotros que son más de hibridación que de sincretismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es sumamente importante destacar aquello acerca de la memoria, pero ¿dónde quiero rescatar esto? Es rescatar desde el punto de vista de la literatura. La literatura tiene un proceso sobre la construcción del imaginario histórico, del imaginario colectivo, un proceso de una memoria involuntaria. Y si no, bueno, volvamos a leer, digamos, En busca del tiempo perdido. Pero no es lo que nos contaron los libros de historia, sino la experiencia que vivimos sobre lo que nos están contando, sobre lo que estamos mirando, y en esa medida construimos una memoria colectiva, una memoria que se aleja un poco de la historia, pero que pasa a una memoria colectiva que hace lo que se mencionaba hace un momento, la permanente construcción de la identidad. Entonces, aquí veo que hay lecturas sumamente comunes, hemos debido seguramente pasar por los mismos libros en algún momento,
Pero creo que en la construcción de patrimonio el valor que imprime la literatura cuando se la lee es algo que debe considerarse en estas construcciones. Eso quería comentar como colación de todo lo que ustedes han planteado. Gracias. Muchas gracias. Sí. Me gustaría reaccionar de inmediato porque yo pondría dos elementos. Uno, existe un repaso de las religiones, creo que es muy importante mencionarlo, pero también es importante reflexionar lo que actualmente está pasando justamente con otras manifestaciones cristiano-religiosas en el mundo y en nuestra región en particular. Creo que hay un nuevo movimiento, llamémosle también por parte de los evangélicos, o sea, hay toda una reagrupación, hay una también reinterpretación que pasa por las religiones, que no son estáticas, lo sabemos, y que ahí está sucediendo algo muy interesante, lo dejo ahí en esos términos. Y por otro lado, tú mencionas algo que es fundamental, que también construye y que retrata una época, la literatura. La literatura, que por supuesto hay géneros que son ficción totalmente, ¿no? Ficción total, y que es la construcción de toda una narrativa y que también nos hemos proyectado al mundo con un sello muy particular. Nuestra narrativa es absolutamente específica, particular, identitaria, etcétera, que parte de imaginarios que hemos sabido recrear, que hemos sabido darle nueva forma, nuevas estéticas, y su vínculo clarísimo de inmediato con el cine que le ha puesto imágenes a esa literatura, que le ha puesto sonidos, que le ha puesto, y que son un sello absoluto de nuestra identidad, total y absoluta, y que no necesariamente son verdades, que no necesariamente estamos transmitiendo verdades puras, ¿no? Producto de la creatividad. La creatividad, efectivamente. Producto de la creatividad, porque somos transmisores también de una creatividad y de una recreación, que creo que es un elemento que no lo tenemos totalmente explorado, pero que hay que reflexionar sobre. Es que yo creo que es que la cultura tiene primero lo esencial, que es lo que da sesgo y personalidad, identidad a las comunidades. Luego tiene unas respuestas materiales o inmateriales, y luego tiene lo que es la actividad intelectual y la creatividad de los seres humanos, que es de lo que tú hablas. Es que todo eso es inseparable. O sea, no podemos prescindir de la literatura o del cine o de la creatividad. Eso es inherente. Eso alimenta todo el sistema que tiene que ver con la cultura esencial y con las manifestaciones que hoy día son manifestaciones y mañana serán patrimonio o no. Porque lo que tú dices, la memoria es lo que, y el filtro del paso del tiempo lo purifica todo. Queda aquello que realmente tenía importancia. Entonces, es que no se puede separar. Y hacerlo es un error. Hacerlo es privar al ser humano de algo grandioso que es la creatividad. Y entonces ahí está la literatura, está las artes plásticas, todo lo que es la experiencia intelectual del ser humano. ¿Sabes qué me preocupa, Araceli? Hoy la creación en digital. Bueno, yo es que lo efímera que puede ser la creación en digital. Y sobre todo, no hay condiciones de preservación, no hay ni siquiera una reflexión de aquello que se está creando en digital. Mira, me viene a la memoria, y Gabriela trabaja en conservación, ya era difícil y ya es difícil conservar el arte pop. ¿Por qué? Porque los soportes de la pintura utilizada en la época pop es un tipo de pintura que a los restauradores les mata. De tal manera que obras por las que se han pagado millones de dólares, miles de dólares, que están en la Reina Sofía o en el Metropolitan Museum, en fin, cualquier museo de arte contemporáneo, y se están viniendo abajo. Quizá ese es el sentido. No sé si me meto en camisas de 11 varas. Quizá ese es el sentido. O sea, nos preocupa el mundo digital, pero yo te puedo asegurar que al cuerpo de conservadores que trabajan en el Museo de Reina Sofía les preocupa muchísimo cómo hacerse con las arpilleras de los años 60. Porque están de todo tipo de soportes, que aquello se viene abajo,
Y claro, alguien que se gastó en su momento $500.000 en una obra se va a quedar sin ella. Y entonces, son reflexiones súper interesantes. Porque a lo mejor destruyen la subasta. Claro, porque a lo mejor el artista... O destruyen la subasta. Que me encantó. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones hacen que veamos que el patrimonio es una cosa muy interesante. Porque puede que a lo mejor el futuro sea no tener patrimonio, qué barbaridad, me va a costar el puesto. Pero puede ser que sea así, puede que sea así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, es una butada lo que acabo de decir, pero bueno, hay que... Sí, perdón. Juan quería. Solamente una acotación más. En esto de la literatura, en esto de la narrativa y de la oralidad, el proceso está en la construcción del mito. Y hoy el reto, digital o no digital, es cómo reescribimos el mito, asumiendo que el mito es contar lo que no sabemos. Por eso la ficción sigue siendo el pulso de un momento y el pulso de un tiempo. Y tiene que ver con esa construcción y con ese imaginario. Entonces, el Partenón no sería el Partenón sin un montón de películas. Y el cine hoy es literatura. Sí, definitivamente no podemos dejar de ver el cine, sino como una literatura, como una narrativa. Solamente para acotar a lo que... Y te agradezco por la retroalimentación al comentario. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que quiera hacer alguien? Sí, por ahí a fondo. Karen Infantas. Una consulta. Hace un tiempo atrás nosotros hacíamos unos foros. Yo soy de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, y por azares del destino me nombraron del Consejo de Cultura. Entonces en la Feria del Libro hacíamos unos eventos para hablar qué era cultura. Parece algo desde el punto de vista científico. Invitamos a antropólogos, también a la gente del Consejo de Cultura, y había como una idea de hablar de cultura como arte. Y yo había leído el tema de cibercultura y también adicionalmente lo que está relacionado a economía creativa. Porque, por ejemplo, en la industria de videojuegos, los videojuegos que pertenecen a la industria creativa vendrían a formar parte también de un patrimonio. Y en ese momento esas ideas que no estaban muy definidas con la gente que se encargaba de cultura, para nosotros que somos también, yo soy de la Cámara Boliviana de Tecnologías, queremos apoyar a la creación de diseños digitales y de herramientas digitales y que sean incorporados y valorizados dentro de este patrimonio cultural, porque hay una cibercultura y hay también toda una serie de elementos que están dentro del canon de un nuevo espacio público que está generando a través de Internet. Y a veces eso filosóficamente no encuentra un agarro en lo que es el patrimonio tradicional que se habla dentro de la gente. Quería saber su opinión, porque tenemos muchos chicos en videojuegos y más, pero no son considerados dentro de los presupuestos de cultura y demás. A ver, yo creo que la respuesta institucional en cualquier ámbito siempre llega un poquito después de la realidad, ¿no? Así se ha construido la humanidad. Finalmente, a ver, en 1982 hubo una reunión convocada por la UNESCO en México, porque ahí se adopta la definición de cultura que rige hoy, donde hay el concierto de todos los expertos. Esa reunión se llamó Mondiacult México 82 y es la visión antropológica de la cultura. Efectivamente ahí, sin dejar atrás las visiones estéticas del arte, ¿no?, entendido como el arte y la creatividad, también se incorpora la visión antropológica y se pone en el centro al ser humano, como él se pone. Algo que hoy nos parece totalmente obvio, hace 40 años, no necesariamente, ya había aproximaciones, claro que las había, y había definiciones, pero no había el acuerdo global para empezar a llamar las cosas por su nombre. Mucho ha pasado en estos 40 años, entre ellos ha pasado la incorporación o la socialización de lo digital, pero no nada más. Vienen nuevos retos, nuevas asimetrías, nuevas convergencias, y yo creo que hoy, hacia donde va la discusión global, porque también son como ciclos, ¿no?
cuando se conmemoren los 40 años de esta reunión de Mundiacult y todo lo que ahí ha pasado, todo lo que ahí ha derivado, de ahí vino la Convención Inmaterial, vino la Convención también de Diversidad del año 2005, que son esos acuerdos globales para la construcción de estas nuevas narrativas, es la manera en la que se pone, digamos, en sintonía. Hoy, muchos de nuestros países, ya están incorporando a los videojuegos, están incorporando incluso a la publicidad. Hoy tuvimos un ejercicio muy interesante de esto. Hay delgadas líneas y hay gente que dice, sí, pero no necesariamente es cultura, es industria cultural, ¿no? Y tienen razón. Hay que llamarle a las cosas, que no tiene nada de malo llamarle industria cultural. Oigan, el cine es la primera industria cultural que se autorreivindica como industria, y es industria, y es cultura, y es creatividad, y busca mercados y sale a buscarse la vida, pero no deja de haber un proceso creativo. Lo mismo tiene que pasar con los videojuegos o con otras manifestaciones que a lo mejor hoy ni siquiera sabemos cómo se van a llamar y que se están creando en este momento y que se están gestando. Pero yo creo que la discusión global y el acuerdo global tiene que ir para incorporar a todos estos nuevos elementos que ya son parte de la sociedad. No puede quedar rezagado. Entonces, bien, tuvimos una etapa en la que se habló nada más del arte como tal, la creación artística, luego se incorporan los saberes, ¿no?, las formas de vida, y se reconoce que eso ya es un acuerdo global y que ya es la definición antropológica de la cultura, y ahora creo que iremos, sin perder eso, a incorporar la tecnología y algo que es muy importante. A veces pareciera que desde cultura se le daba la espalda a la ciencia. Y yo creo que es exactamente al revés. Creo que hacia donde tenemos que encaminar, que finalmente la tecnología es resultado de la ciencia, ¿no? O sea, no es otra cosa, no hay que buscarle 3 pies al gato. Creo que hacia donde va la reflexión va hacia allá, y el acuerdo global tiene que ir hacia allá para incorporar lo que la sociedad está haciendo a las narrativas y a los acuerdos globales. Hacia allá va la discusión, no tengo la menor duda, pero ya está muy encaminada esa discusión. Yo solamente decir que en España las industrias de las que hablas se gestionan desde el Ministerio de Cultura, directamente, no hay ninguna duda. Es cultura. Buenas, muchas gracias por charla, genial. Aprovechando, digamos, para no irme más ignorante de lo que llegué, y aprovechando que están aquí los tremendos especialistas, se habló un poco de cosmovisión, y también hay una cuestión, digamos, de que muchas veces se habla sobre esto y se dice que también hay como un saqueo de conocimiento, digamos, de las culturas, que vienen especialistas, que vienen, investigan en un lugar, se llevan toda la información, esa información llega a un lugar y de ese lugar no vuelve a llegar a esto, ¿no? Y ahí saltaba esto, lo que decías de lo de la digitalización y el acceso sobre todo, pero yo estaba más pensando, digamos, en cómo es que está restringido cierto conocimiento, digamos, ¿no? Porque uno lo ve, digamos, desde que hace una búsqueda en Google, desde aquí, desde Bolivia, y lo hace la búsqueda de la misma palabra en España, y los resultados son completamente diferentes, porque hay, digamos, el conocimiento, que dice conocimiento Santa Cruz, está restringido en muchos casos, ¿no? Entonces yo quería preguntarles qué es lo que se está haciendo a través de sus organismos para que eso, digamos, eso realmente sea abierto y que no haya, digamos, esas restricciones, porque también se lo ve en YouTube, digamos, ¿no? Pones una canción y te dice, no, este video no está permitido en tu país, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué manera, digamos, se está trabajando para que realmente ese conocimiento sea ampliado y que realmente pueda llegar, digamos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Generar nuestras propias plataformas, generar nuestra propia capacidad de difundir nuestros propios contenidos sin estar peleado con otros. Es muy difícil competir, evidentemente, y es muy difícil lograr tener un propio buscador, porque quien pega primero pega 2 veces, decían en mi ciudad, ¿no? Quien pega primero pega 2 veces. Y vean ustedes cuántos buscadores hubo y finalmente queda uno de uso generalizado. Y todos 1,5. y todos que se cuela.
y todos lo usamos, pero básicamente ahí está. ¿Qué se está haciendo? Mira, existe algo que se llama la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Yo los invito a que la busquen, BDPI. Ahí están los acervos digitalizados de todas las bibliotecas nacionales de los 22 países. Ahí está. Porque, por un lado, se han digitalizado, se han hecho inversiones, existen las bibliotecas, bueno, hay que ponerlas en la carretera, hay que ponerlas ahí para que la gente pueda acceder. Y ahí no están jugando algoritmos, ahí no están jugando porque a lo mejor nos ha faltado la inteligencia para desarrollar estos algoritmos para posicionar mejor estas plataformas, pero se están haciendo esfuerzos en la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual y fotográfico. Existe un programa de cooperación dentro de lo que trabajamos en el organismo, en las cumbres iberoamericanas, que se llama Ibermemoria Sonora, Audiovisual y Fotográfica, que tiene su propia plataforma, que hace convocatorias públicas, que la gente puede acceder de alguna manera. Pero eso no va a ser posible, digamos, la construcción del futuro, si no imprimimos también las fotografías a las que yo me refería al principio. De verdad es que al final de cuentas hay que ligarlo, está bien, hay que preservar, pero hoy existe ya un centro tecnológico impresionante, o sea, realmente los fierros que hay ahí son realmente de llamar la atención, donde se está rescatando y donde se está catalogando todo el patrimonio sonoro, audiovisual y fotográfico, porque todos los países tienen sus fototecas, todos los países tienen sus archivos. Estamos conmemorando este año el Año Iberoamericano para los Archivos, la Transparencia y la Memoria, porque todos nuestros países estamos en la era de la transparencia también, de la información pública, y que con un clic la gente tiene que acceder a esa información. Y esa información está preservada en estos repositorios, está en estos papeles, está en estos archivos, en estas bibliotecas. Bueno, la gente tiene que acceder a ello. Y se está accediendo. Realmente la conmemoración de este año nos está dejando satisfacciones extraordinarias, porque se juntó el concepto memoria con acceso, con transparencia. Porque no puede haber acceso y no puede haber una transparencia si no tienes la capacidad de sistematizar la memoria. Entonces, bueno, tenemos plataformas de cine, porque por otro lado tenemos un programa que fomenta la industria cinematográfica, que ha creado una industria cinematográfica iberoamericana que se llama Ibermedia, que ha ganado los más importantes premios, las películas que ahí se estimulan, pero hay que tener plataformas para que esto se muestre. Porque si dejamos a que el mercado, déjenme decirlo en esos términos, ponga estos contenidos, pues el algoritmo o alguien detrás del algoritmo decide que no necesariamente hay que mostrarlo. Entonces es ahí donde el peso específico del Estado y la institucionalidad tiene que generar condiciones para la difusión. El Estado tiene un compromiso irrenunciable, y eso es una constante en todos nuestros países. Ya sea a través de una agencia de cooperación, a través de los respectivos ministerios, tienen los estados la obligación de preservar y de difundir. Y lo están haciendo, con esfuerzos enormes y con una realidad presupuestaria muy compleja, pero se están haciendo enormes esfuerzos. Pero, y con esto concluyo, está muy bien, los ministerios lo hace el banco, lo hacen los bancos, lo hacen muchos. Hace mucha iniciativa privada también, mucha iniciativa privada, mucha vocación social que hay, pero hay que llegar a las comunidades. A veces los ministerios no necesariamente llegan a la última de las comunidades, que hay una riqueza enorme. Aquí hay una intervención. Hola, buenas noches, muchas gracias por sus presentaciones. Yo me llamo Irene Pita. Y quería preguntarles cuál es el lugar dentro de esta planificación de las culturas que están en vías de extinción, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, yo trabajo con varias comunidades indígenas y campesinas que tienen una diversidad cultural riquísima,
material que aún está viva, no son culturas vivas, pero que sin embargo están en algunos casos en vías de extinción, ¿no? Entonces es un tema sumamente delicado porque incluye muchos de los temas que han tocado, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? De la herencia, pero de aceptar la herencia, de la apropiación por parte del resto de la sociedad nacional, no solamente estos grupos, que son grupos que han estado aislados y cuyas culturas han sido despreciadas, ¿no? Entonces, yo veo que hoy en día en Bolivia tenemos la suerte de ser uno de los países donde todavía existen esas culturas, donde están vivas, porque es muy fácil preservar. Al fin y al cabo uno puede poner las cosas en un museo y decir, bueno, así fue, ¿no? Pero si tenemos la suerte de que siguen vivas, de que las mujeres siguen tejiendo, siguen siendo ceramistas, siguen tallando la madera, ¿cómo hacemos para que eso no quede solo en la preservación material en un museo, sino para que se mantenga vivo, ¿no? Que yo en ese sentido sé que este país tiene en relación a los demás una potencialidad bien grande, ¿no? Entonces no sé qué lugar se le está dando a eso, que para mí hasta cierto punto es una prioridad porque veo que se nos está terminando, ¿no? Bueno, yo puedo responder por la Fundación Cultural del Banco Central. Puntualmente tenemos algunas de nuestras dependencias, principalmente el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia y Casa de la Libertad en Sucre, así como el Museo de Etnografía y Folclore que tiene sede en La Paz y también en Sucre, que son instituciones que han hecho un viraje fundamental en su gestión institucional, que es la incorporación de la memoria oral justamente en su visión institucional. En el caso del archivo ha sido un quiebre importantísimo, porque si algo hace a un archivo es el papel, es el documento de cualquier naturaleza, pero el documento en un soporte. Estas tres instituciones han trabajado, vienen construyendo una así llamada red de pueblos originarios a partir de la reconstrucción de su propia historia desde ellos mismos. Y creo que en ese sentido esa es una pequeña contribución que estamos haciendo como institución a la salvaguarda y la supervivencia de esas culturas. Voy a contar una anécdota, por ejemplo, la nación Jajachaca del límite entre Oruro, los departamentos de Oruro y Potosí, que es una zona muy conflictiva desde tiempos precoloniales inclusive, decidieron reconstruir su historia, recontar su historia. Y en ese proceso estamos actualmente en el archivo, con una extraordinaria respuesta de los propios ciudadanos, pobladores de la nación Jajachaca, que están en el propio archivo para explicarse a sí mismos, ¿no? Y entonces se ha abierto un curso de paleografía en el archivo para los jajachajas, ¿no? Y se pensó que iban a venir 6, 8 personas a hacer el curso de paleografía en el archivo. Se ha venido toda la comunidad, incluidos los niños, que por cierto han resultado los más hábiles en la asimilación, en el aprendizaje de la paleografía. Sí, por mencionar simplemente algunos datos de que desde la Fundación a este respecto sí estamos haciendo algo. Me gustaría tener más tiempo para contárselos. Muy bien. Uy, qué cosa tan bonita. Por allí hay otra intervención. Buenas noches, soy el arquitecto Jerry Méndez, es director del Centro de Patrimonio Histórico de esta ciudad. Un poco también reflexionando con ustedes, yo quería plantear, da la sensación generalmente de que estas conversaciones, estas charlas, quedan como muy cerradas y no se masifican, es decir, no llega a una gran cantidad de personas que es la que probablemente necesita este tipo de información. Digo esto porque el patrimonio está en cualquier rincón del mundo, en cualquier rincón de cualquier pueblo, no discrimina. Uno puede recorrer, es decir, la ciudad o algún pueblo, irse al último rinconcito de ese pueblo y hay patrimonio. Y probablemente esa comunidad desconoce que ese tiene un valor increíble para la ciudad, para el país y para su comunidad.
Entonces, esta sensación que yo les decía de que no se masifica, ¿cómo se puede plantear la opción si cuando se quiere plantear estos temas está el tema económico? Las políticas municipales o nacionales a veces escatiman los recursos para el tema de cultura, para el tema de patrimonio. Entonces pareciera como un contrasentido. Entonces estos esfuerzos intelectuales, estos esfuerzos de conocimiento sobre patrimonio, cultura y todos estos temas, no están llegando a aquellos que están tomando las grandes decisiones. Yo conozco una población recientemente visitada hace unos días, una población de 1850, tiene una parroquia increíble y alrededor de casi 40 casas, inmuebles con un valor increíble. La comunidad desconoce, se llama Lagunillas. Y ahí está, por una cuestión de distancia, se ha preservado, digo yo, de manera natural. Pero yo digo, necesita una acción en este momento antes que se pierda. Y lo otro que es también a modo de pregunta, cada día se está perdiendo patrimonio. Cada minuto que estamos conversando se está cayendo alguna casa y estamos perdiendo. Entonces yo sé que es muy difícil universalizar el tema de que se genere esto que yo le mandaba, la masificación de hacer que la gente preserve, pero ¿qué se está haciendo desde las instituciones para generar y ampliar estos conocimientos? Gracias. Sí, si quieres muy rápido. Yo creo que en cuanto a masificar, mira, yo le agradezco y valoro de verdad, Malena, José, la iniciativa. Nosotros veníamos a una reunión a puerta cerrada de especialistas, ¿no?, por mandato de jefes de Estado y de Gobierno, ¿no?, y de los ministros de Cultura, para tomar una serie de decisiones para el desarrollo de un acuerdo concreto. Pero el ejercicio de sentarnos con Sergio en esta mesa y de sentarnos con ustedes ya es un primer ejercicio, una muy feliz iniciativa de transmitir de manera inmediata. Y las ventajas de lo digital: se está grabando y se va a subir a una página donde va a permitir la difusión y donde yo te pediría difúndelo. Difúndelo a tus contactos, difúndelo a tus amigos, y lo mismo le pido a cada uno de ustedes. Difúndanlo, es la única manera. No todo es en las redes, circula de todo, pero también circulan muchas cosas de estas, muchas iniciativas, de verdad, y es cada vez, miren, es impresionante lo que puede suceder a veces en la red para compartir una serie de contenidos. No todo es la nota, no todo es la nota roja, la nota política o el escándalo de X o Y. Les voy a contar un ejemplo muy rápido de un fenómeno, de algo que se hizo y que tuvo un resultado impresionante. Hace rato les mencioné yo la BDPI, Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. La Biblioteca Nacional de España, en esta lógica de trabajar con todos, hizo un fenómeno en las redes sociales espectacular a partir de un capítulo de una serie de televisión que se llamó Isabel, la reina Isabel. Seguramente algunos de ustedes, no sé si aquí pasó, pero bueno, se vio en todo el mundo la serie Isabel. Y el día que Isabel en la televisión, la actriz, firmaba su testamento, se hizo una campaña en redes sociales donde se dijo: en la biblioteca, palabras más, palabras menos, la Biblioteca Nacional de España tiene el testamento de Isabel, y pone el testamento de Isabel. Ha sido la vez que más éxito ha tenido uno de estos twitters, de estas cosas. Fue impresionante. ¿Por qué? Porque mucha gente se enteró que existía una biblioteca nacional, porque no podemos dar por hecho de que todo el mundo sabe que existe una biblioteca que en este caso tiene 300 años. Supieron que existía una biblioteca nacional, supieron que efectivamente que lo que estaban viendo no todo era ficción, sino que era cierto, que había un documento y que estaba preservado y que se podía consultar en línea, que lo podían ver. No necesariamente había la paleografía para entender lo que estaba escrito, pero ahí se mostró. Y sucedió el fenómeno de la comunicación, sucedió el fenómeno de que al día siguiente eran filas enteras para entrar a ver eso fue un producto de masas,
Sucedió a partir de una serie de televisión, de un documento, de una institución y del uso de la tecnología y de las redes de comunicación. No quiere decir que todo tenga que pasar por ahí, pero cada vez que hagamos foros y foros y foros, pues lo decíamos en la mañana, ¿cuánta gente vendrá en la noche? Les dije yo, con que venga uno ya la hicimos. De verdad, así que gracias por estar todos, pero con poder comunicar esto a una persona más, con poderte reencontrar, Sergio y tal, ya valió la pena. Así que felicidades por la iniciativa. Bueno, me alegro mucho. No sé si tendremos alguna iniciativa más, alguna intervención más. Vamos a ir cerrando por las horas en las que ya estamos. Si tenemos alguna intervención más, vamos con ello. Si no, en fin, nos damos un aplauso, sobre todo a vosotros. Y a todos.